Y sigue en funciones. La Fiscalía General de la República investiga a magistrado de Nayarit por obstaculizar una investigación de desaparición forzada y tráfico de influencias. Tuvimos acceso al expediente en el que se incluye la denuncia de violación contra una subordinada cuando trabajó en la Fiscalía Estatal. Iban por La Flaca. Fernando González Núñez, alias La Flaca, habría sido el objetivo del ataque contra el bar Cantaritos en Querétaro la noche del sábado. Víctima de Marilyn. Milenio conversó con un paciente de la falsa psiquiatra Marilyn Cote. Aseguró que los medicamentos que le recetaba le causaron problemas de salud. SAR antimigrantes. Donald Trump anunció que el polémico Thomas Homan será el encargado de resguardar las fronteras de su país durante su gobierno. Un promotor de las políticas de deportaciones masivas y separación de familias. Antes de iniciar, quiero agradecer a mis compañeros Héctor Zamarrón y Paola Barquet, que estuvieron los 2 últimos días de la semana pasada durante mi ausencia. La reforma al Poder Judicial no alcanzó a las fiscalías. La historia que le presento es muestra de que están íntimamente relacionadas. Muchos alcanzan puestos en el Poder Judicial, a pesar de su historial cuestionable en las fiscalías. Es el caso de un magistrado del estado de Nayarit, Rodrigo Benítez, acusado por la Fiscalía General de la República de obstaculizar una investigación por desaparición forzada y tráfico de influencias cuando se desempeñó como director de investigación ministerial en la Fiscalía del Estado de Nayarit. Además, el expediente en su contra incluye una denuncia por violación contra una de sus subordinadas, de la que se han dado pocos detalles. Por todo esto, ya se inició el proceso en el Congreso Estatal para que rinda cuentas ante la justicia. Tuvimos acceso a los argumentos de la Fiscalía General de la República que ya presentó ante el Congreso para lograrlo, donde se incluye la denuncia por violación sexual que enfrenta el magistrado. Confirmamos dónde y cuándo ocurrieron los hechos y parte del relato de la víctima. Con esto, la Fiscalía pidió una solicitud de procedencia ante el Congreso Estatal para poder ejercer acción penal en su contra. Pero el caso lleva un mes estancado. Es un trabajo de Mario García. El magistrado numerario Rodrigo Benítez del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit está acusado de haber violado a una de sus trabajadoras cuando estaba a cargo de la Dirección General de Investigación Ministerial en la Fiscalía Estatal. Ocupó ese cargo entre 2017 y 2020, designado por el fiscal general Petronilo Díaz Ponce Medrano durante la gestión del exgobernador Antonio Echevarría. Según documentos oficiales a los que este espacio tuvo acceso, los hechos ocurrieron en la entonces oficina de Rodrigo Benítez, en las instalaciones de la Fiscalía Estatal, en agosto de 2018. El número de carpeta de investigación consta en un acuerdo emitido por el Congreso de Nayarit para iniciar una declaración de procedencia contra el magistrado. Con esta solicitud, la Fiscalía General de la República busca ejercer acción penal contra Rodrigo Benítez, y aunque fue aprobada por la Comisión Especial de Gran Jurado del Congreso, ya van 4 semanas sin novedades al respecto. El documento del Congreso de Nayarit incluye una narrativa de hechos, según la cual el magistrado mandó a llamar a la víctima de identidad reservada a su oficina. Según el documento, el magistrado empezó a hablar de un asunto laboral hasta que se levantó hacia la puerta y la cerró con seguro. Después se acercó a ella y le acarició el rostro, antes de levantarla por la fuerza tras varios jalones. La víctima notó que el magistrado tenía aliento alcohólico y aunque trató de oponer resistencia, no pudo evitar que se la llevara por la fuerza a un cuarto contiguo donde había 2 sillones y una mesa de centro. Allí la besó contra su voluntad y le quitó la ropa de la cintura para abajo. La víctima agregó que por la relación laboral tenía miedo de que la despidieran o que inventaran cosas de ella. El magistrado empezó a abusar de ella y la víctima declaró que no pudo hacerle frente debido a la diferencia de fuerzas. Como pudo, logró liberarse. El texto agrega que mientras ella trataba de irse, él se burló de que no había usado protección. Estos hechos forman parte de las acusaciones que tiene la Fiscalía General de la República contra el magistrado Benítez, por los cuales pidió la declaratoria de procedencia al Congreso de Nayarit, y aunque fue citado a comparecer, no se ha informado más al respecto. Los otros cargos son obstaculización de la investigación del delito de desaparición forzada por haber ordenado la destrucción de evidencias encontradas en una fosa clandestina. También está señalado del delito de tráfico de influencias por haber ordenado en marzo de 2019 que un agente del Ministerio Público favoreciera en un juicio, a través de un testigo, a una persona cercana al fiscal de la entidad, Petronilo Díaz Ponce Medrano, quien negó que haya protección hacia el magistrado. Créeme que nos sorprendió prácticamente a todo, desde el primer nivel de gobierno, obviamente hasta la Fiscalía. Nosotros estamos comprometidos con
con que el asunto se esclarezca, que el magistrado actualmente pueda aclarar su situación. Él tendrá que asumir la responsabilidad de su defensa. La cercanía de Benítez con el fiscal se hizo más evidente cuando fue designado subfiscal de 2020 a 2023 y en septiembre de ese año fue nominado como magistrado por el gobernador Miguel Ángel Navarro, con quien reconoció tener vínculos desde hace casi 20 años. Tuve una pequeña etapa de licencia en el 2005 porque, acompañamos en ese entonces al proyecto político del ahora gobernador. En septiembre pasado, Rodrigo Benítez cumplió un año como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit. Es además el presidente de la Sala Civil. En redes sociales negó las acusaciones en su contra en un mensaje que ya no aparece público o eliminó. Y aunque en su comparecencia para competir por el cargo reconoció la importancia de la lucha feminista, esta investigación parece ponerlo contra las cuerdas. La lucha feminista ha sido muy importante, el aprender a juzgar con perspectiva de género. Para Milenio Noticias, Mario García Toribio. Ahí está, un magistrado con acusaciones tan serias sigue en su cargo en vez de acudir a hacer frente a la justicia. Propuesto, por cierto, por el actual gobernador para llegar a ese cargo, ratificado por el Congreso Estatal, que antes ocupó cargos de alto nivel en la Fiscalía Estatal, donde presuntamente cometió los delitos de los que lo acusan, incluida esa violación de la que es acusado al interior de una oficina de la Fiscalía Estatal de Nayarit, y nadie se indigna. Veíamos al fiscal diciendo: yo no sabía lo que este hombre hacía, que rinda cuentas. No sabía nada, el silencio del gobernador también impera, y de los legisladores que tienen archivado el asunto desde hace un mes. ¿Dónde está la necesidad de reformar la justicia, de renovar al Poder Judicial, cuando en un caso así no se está actuando? El registro de aspirantes a candidatos del Poder Judicial avanza lento. A 6 días de que se abrieron las inscripciones, recordemos que el siguiente año se elegirán 881 cargos entre jueces, magistraturas, integrantes de las salas regionales y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, además del Tribunal de Disciplina Judicial y las 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta el momento, solo 6 personas se han manifestado interesadas en participar en el Comité de Evaluación del Poder Judicial. El Comité del Poder Legislativo es el que más registros tiene, con 224 personas inscritas. En el Poder Ejecutivo no se sabe cuántas hay. En pantalla le compartimos un código QR para acceder a la convocatoria de cada uno de estos comités y que puedan inscribirse si están interesados en participar. Mientras el gobierno federal invita a participar en su comité, juzgadores federales afirman que el bajo porcentaje de inscripción es porque la gente sabe que ser juez no es sencillo. ¿No ha sido tu sueño ser juez, jueza, magistrada, magistrado, ministra o ministro? ¿Eres licenciado, licenciada en Derecho? ¿Tienes 5 años de ejercicio de la profesión? Es hora de inscribirse. Te está convocando el pueblo de México, te está convocando el país, te está convocando la justicia. Y que todas y todos, el pueblo de México, los está llamando. De aquí al 24 de noviembre es el proceso en el que se pueden inscribir. Queremos hacer una convocatoria a todos los licenciados y licenciadas en Derecho que reúnan los requisitos de la Constitución, pero particularmente a las y los jóvenes de México. Candidatos y candidatas que sean primero que nada honestos, honestas, con probidad a toda prueba, que sean obviamente personas preparadas, que tengan los requisitos técnicos, pero también personales para poder ser personas juzgadoras, pero de manera muy relevante que tengamos, lo ha dicho la presidenta, muchos Benitos Juárez. Ser juez federal, ser jueza federal, ser magistrado de circuito, magistrado de circuito, como se diría coloquialmente, no son enchiladas. La gente lo sabe. No están participando para realizar una actividad que cualquier persona sin preparación, sin capacitación, sin historia de esfuerzo puede realizar el primer día. Hay conciencia de que se están enfrentando a algo serio. Mientras unos no se inscriben para participar como candidatos a juez o magistrado o ministro, los trabajadores del Poder Judicial ya regresaron a trabajar, al menos ya lo hicieron en la sede de San Lázaro, retomaron estas actividades, llevaban más de 2 meses sin acudir, estaban en una protesta. Aseguran que regresan bajo el lema trabajando y protestando. La historia es de Erika Flores. Con esas ganas de demostrar, de callar bocas
de que somos los mejores impartidores de justicia, empezando desde los titulares hasta nosotros. Con mucha impotencia, frustración, preocupación. Y no solo por nosotros como trabajadores del Poder Judicial, sino por el pueblo de México. Triste, decepcionante. Pues hay que seguir trabajando. A lo mejor un poco frustrada por la reforma, pero bueno, pues ahora sí que es algo que ya no se va a poder cambiar. Así regresaron a trabajar empleados y titulares del Poder Judicial de la sede de San Lázaro. Desde las 7:30 de la mañana, estas fueron las filas de espera para realizar trámites en la Oficialía de Partes. Expedientes que llegaron empacados y fueron trasladados en diablitos y vehículos. ¿Cuántas trae? Cuénteme. 60. Por ahora son 60. Pero todo un expediente. Sí, no son más de un expediente, son de 60 expedientes. Fácil son como 90 expedientes, todavía nos faltan unos bloques. ¿Cuánto tiempo calcula que le va a llevar tramitar todo esto? Pues fácil. En Oficialía de Partes. 3 horas. ¿3 horas? 3 horas, 4 horas. Bueno, si bien nos va. Para agilizar su recepción, las oficialías de Partes aumentaron el número de personal. Dentro, los trabajadores de la sede realizaron una ceremonia simbólica. Entre flores, lágrimas y mariachis, aseguraron que regresan a sus labores bajo el lema trabajando y protestando, pero con independencia judicial. Las maestras del CENDI fueron reconocidas por cuidar a los hijos de los trabajadores durante el paro. También dijeron adiós a quienes se jubilaron. Pretenden que yo me someta a unas elecciones donde creo que no es la forma idónea para elegir a titulares. ¿Cuántos años le faltaban para jubilarse? Me faltaban 2 años. ¿Con qué sentimiento se va? Pues con mucha tristeza, pero con el deber cumplido, con la frente en alto. Hace 2 semanas les informamos que había un promedio de 400 personas del Poder Judicial que habían adelantado su jubilación y prejubilación en el contexto de esa reforma. Ahora la cifra creció a 580. Para Milenio Noticias, Erika Flores. En Querétaro hoy se terminaron de identificar a las 10 víctimas que fueron asesinadas la noche del sábado en el ataque contra el bar Cantaritos. Entre los fallecidos está un presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, quien habría sido el objetivo de este ataque por una disputa con el cártel de Santa Rosa de Lima. Aquí los detalles. Fernando González Núñez, La Flaca, un supuesto criminal dedicado al huachicoleo, habría sido el objetivo del ataque que dejó 10 muertos y otros 13 heridos en el bar Cantaritos de Querétaro, y que confirmaría que la masacre de la noche del sábado se trató de un ataque directo. El ataque dirigido a delincuentes y que es derivado de la violencia que se vive a nivel nacional nos indigna, nos preocupa y nos duele. Iban por una persona, pero mañana les pueden dar información. En esta fotografía, La Flaca aparece con un chaleco con las iniciales del cártel Jalisco Nueva Generación y un parche del grupo militar Los Caibeles de Guatemala. Además, entre los fallecidos, también se identificó a uno de sus supuestos escoltas llamado Jesús Arteago Montenegro, quien presumía en sus redes sociales fajos de dinero, armas, autos de lujo y que incluso subió videos a sus redes sociales antes de ser asesinado. Las otras víctimas fueron identificadas como Angie Asensio, Rodrigo García, Giovanni Arellano, Carlos Gómez, Berenice López, Arturo Velasco, Diego Tapia y Fátima Ramos, de solo 25 años, quien fue sepultada esta tarde. Mi sobrina, su pecado fue ir a una cena, a tomar una cerveza, ¿sí? No era drogadicta, borracha, vaya de la maña, no sé, ¿no? Según las primeras investigaciones, el ataque fue realizado por al menos 4 sicarios del cártel de Santa Rosa de Lima, quienes realizaron la masacre contra los clientes en menos de un minuto. Las autoridades de Querétaro confirmaron a Milenio que Fernando González Núñez, La Flaca, estuvo detenido en 2 ocasiones este año, pero fue liberado. Una de las víctimas mortales, efectivamente, había estado detenida en 2 ocasiones por delitos relacionados con armas de fuego y cartuchos. En su momento, la autoridad estatal remitió a la autoridad federal competente a esta persona detenida. Mientras tanto, el gobernador Mauricio Curi informó esta noche que se mantiene en comunicación con las familias de las víctimas, a quienes les expresó sus condolencias y les prometió que se aplicará la ley. Con información de Estrella Álvarez, para Milenio Noticias, Emir Castañeda.
Apenas 24 horas después de este ataque en Querétaro se registró una segunda agresión contra los clientes de un bar en el municipio de Cuautitlán Izcalli, aquí en el Estado de México. 6 personas fueron asesinadas, al menos otras 5 resultaron heridas. De acuerdo con testigos, hombres armados entraron a esta chelería llamada Bling Bling, abrieron fuego contra las personas que estaban en ese lugar y no hay detenidos hasta ahora. En Sinaloa, este fin de semana se cumplieron 2 meses del inicio de esta disputa entre los grupos de los Chapitos y los sicarios del hijo del Mayo Zambada. La violencia no para. Esta mañana fueron localizados los cuerpos de 4 personas asesinadas con huellas de tortura. 2 se encontraron en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán. Las otras 2 en Carrizalejo, al oriente de la capital. El domingo se reportó el secuestro de 2 personas que se encontraban en la cochera de un inmueble. Estaba ubicado en el sector de San Isidro, Culiacán. Ese es el video, ese es el momento del secuestro. Ahí fue captado por esa cámara de videovigilancia. Y vemos cómo lo sacan con armas de grueso calibre. Sacan a las personas del auto, de esa cochera, y se los llevan secuestrados. También ayer fueron localizadas varias narcomantas en distintos puntos de Culiacán, en las que se exigía la cancelación de la Feria Ganadera de Culiacán 2024, y parece que le hicieron caso. En este contexto continúa afectando la economía de Sinaloa, pues anoche la Unión Ganadera del Estado informó que cancela la exposición 2024. Señaló en este comunicado que la decisión se debe a que las condiciones actuales no permiten asegurar su rentabilidad económica. Esta mañana los organizadores del Palenque de Culiacán anunciaron que pospondrán el evento programado para el primer semestre del 2025 debido a la situación que se vive en el estado y para priorizar la seguridad de todos. Era hasta 2025 y desde ahora ya lo posponen. Por su parte, el secretario de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro, reconoció que la suspensión de los eventos es por la coyuntura de seguridad. Lo subrayaron los organizadores, que ellos no querían correr riesgos de ir a un evento que desde el punto de vista económico representaron un fracaso. ¿Y por qué lo decían? Por las propias expectativas de baja asistencia a los eventos. Situación dada por la coyuntura de inseguridad. Ese fue el factor que de manera genérica se considera. El gobernador Rubén Rocha Moya visitó hoy la Ciudad de México para asistir a la reunión de gobernadores con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí fue cuestionado sobre la suspensión de los eventos en Sinaloa, estos eventos que le acabo de dar cuenta, y culpó a los cantantes de corridos por la suspensión. Hoy mismo tuvo que suspender la feria porque ahí concurren diferentes factores que te pueden generar violencia y evitar cualquier tipo de... ¿Influyó la manta? ¿Dónde? ¿Influyó la manta? No, pues manta y otras cosas, pero no eso. Lo que influye es, por ejemplo, que ahí tienes cantantes de corridos de estos y de aquellos. ¿Lo han citado a declarar, gobernador? ¿Dónde? ¿Lo han citado a declarar? No tienen por qué citarme a declarar. En más información relacionada con el crimen organizado, Rafael Caro Quintero salió del penal del Altiplano, pero para ir a un proceso quirúrgico, no para recuperar su libertad. Se atendió de un padecimiento de la próstata. Esta mañana el ex líder del cártel de Guadalajara fue ingresado al hospital Adolfo López Mateos en Toluca. Ahí se sometió a esta cirugía. Hoy fue dado de alta, lo trasladaron de nuevo al penal del Altiplano, está detenido desde el año 2022. Requerido por Estados Unidos para ser juzgado por la muerte del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. En Tabasco, más violencia. Esta tarde, hombres armados hicieron bloqueos y quemaron vehículos en la carretera Villahermosa Frontera. Primero, un hombre fue asesinado cuando circulaba en un auto. Después, hombres que iban en una camioneta roja quemaron un tráiler. Más tarde, incendiaron 3 coches particulares. En Chilpancingo, Guerrero, la comunidad de Chautipan despidió este fin de semana a las 11 personas que fueron secuestradas y asesinadas presuntamente por el grupo criminal de los Ardillos. Las familias aún esperan que las otras 6 personas desaparecidas regresen con vida. Exigen a las autoridades que no den carpetazo. Es un municipio en completa tristeza. Pueblo en general, nuestra comunidad humilde, pobre de Chautipan se encuentra de luto, que esto que pasó, ¿verdad? No sé, que impune, que se siga elaborando para que ellos puedan llegar a sus casas vivos, más que nada.
pues que si la presidenta o la gobernadora nos está apoyando, que no dé por terminado el caso, que nos siga apoyando hasta que los encuentren, pues, y nos den una respuesta. Ahora sí, eso es lo único que les pido, ya nada más. Y quiero decirle que muchas gracias por el favor que ella nos hizo, pero queremos que siga pues la búsqueda de nuestros familiares. Esta mañana trabajadores de diferentes medios de comunicación se manifestaron en la entrada principal del Palacio de Gobierno allá en Chilpancingo por los casos de violencia a los que han estado expuestos. El pasado sábado 9 de octubre, Luis Daniel Nava, del periódico El Sur, fue asaltado después de cubrir el sepelio de las 11 personas asesinadas en la comunidad de Chautipan. Los comunicadores resaltaron que al regresar a su domicilio en Chilpancingo, 2 sujetos lo interceptaron para despojarlo solo de su celular y de la computadora, es decir, sus instrumentos de trabajo. Calificaron el asalto como un acto en su contra por su labor periodística. Además, denunciaron que la reportera Yasmín García, del portal En Primer Plano, recibió amenazas de muerte luego de publicar la nota sobre el video de la Cybertruck en el que paseaba ahí la diputada de Morena, Citlali Telles, que se indignó porque publicaron los medios de comunicación un video que ella hizo público. Desde aquí hacemos un llamado a las autoridades, a los cuerpos policíacos, porque mientras algunos funcionarios están siendo cuidados, los que realmente estamos en campo estamos siendo hostigados. Nosotros no tenemos quien nos cuide, nosotros simplemente queremos seguir haciendo nuestro trabajo, porque la libertad de expresión no se mendiga, se ejerce. Compañeros, pues aquí estamos y un llamado a la unidad y que mandamos un aplauso al compañero Daniel, ¿no? Que no se agüite. Otro punto que se discute en el Congreso esta semana es la desaparición de organismos autónomos. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, adelantó en sus redes que, entre otras cosas, discutirán esta reforma que se llama simplificación orgánica y será el miércoles, según lo acordado por la Junta de Coordinación Política. En tanto, el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, advirtió sobre las consecuencias para los derechos humanos si desaparece el instituto. Lo que está en juego son derechos humanos, no son trámites ni son servicios, son derechos humanos. Todo en este momento tan crítico, la utilidad y la importancia que tiene este instituto y que ha dejado huella no solamente en documentos, sino en historias de personas que tienen rostro, que tienen nombre y apellido y que están precisamente por todo el país y que a través del ejercicio y el uso estratégico del derecho a la información han podido transformar sus realidades. ¿Y por qué tener que venir a este instituto? Porque los sujetos obligados siguen siendo omisos en su respuesta y con ello violentan los derechos humanos. Por cierto, esta noche organizaciones de la sociedad civil intentaron proyectar imágenes a favor del INAI en Palacio Nacional como protesta contra la desaparición de este organismo, pero llegaron elementos del gobierno de la Ciudad de México y no lo permitieron. El argumento fue que la protesta no cumplía con lo establecido en los ordenamientos de protección civil y de cultura cívica, haciendo referencia a una planta de luz que sería usada para hacer esta proyección. Ahí están las imágenes, cómo se intentó hacer la protesta, pero al final de cuentas fueron retirados por esa planta de luz que llevaban. En más de los procesos legislativos, en el diputado se prevé la desaparición de organismos autónomos. En el Senado, Morena sigue firme en mantener a Rosario Piedra en la terna por la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a pesar del uso de la carta falsa del obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, quien salió a desmentir ese documento. Posteriormente, Rosario Piedra dijo no saber si era o no real la carta. El senador Óscar Cantón Cetina confirmó que el actual presidente de la CNDH sigue en esa terna, la cual se votará mañana en el Pleno. ¿Hay posibilidad de que quiten a Rosario Piedra de la terna, como lo han pedido organizaciones de derechos humanos? No, ya es una terna que va a ir al Pleno, y es el Pleno el que va a decidir sobre esa terna. Ya en este momento ninguna de las 3 mujeres queda descartada, pero también cualquiera de las 3 tiene posibilidades de ser elegida por el Pleno del Senado de la República. Senador, mañana se va al Pleno el tema del CNDH. Sí, seguramente sí. Así está pensado, pero ya ven que es un tema de la mesa directiva, pero así está por lo menos planeado.
En toda la información y todas las denuncias que le he presentado en los últimos años sobre las irregularidades en la CNDH que encabeza Rosario Piedra, siempre se menciona un nombre, Francisco Estrada. Sobre el asunto de esta carta falsa, el secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Estrada, defendió a la presidenta. En este comunicado dijo que Rosario Piedra no tiene nada que ver con la carta entregada al Senado, que esa tarea fue suya, como muchas, por cierto, afirmando que la recibió de una persona honorable y de buena fe, y que ya declaró ante la Fiscalía de Justicia Capitalina para que salga la verdad. Por su parte, el colectivo de búsqueda de desaparecidos Eureka, en el que participó Rosario Ibarra de Piedra, la madre de la presidenta de la CNDH, calificó de inaceptable que Piedra Ibarra sea impuesta en la terna. Dijo que está demostrada su incapacidad para dirigir la comisión con independencia y que sacar perfiles mejor evaluados desacredita el proceso. Ellos están promoviendo el perfil de Tania Ramírez. Además, manifestaron su apoyo. A ella es la segunda mejor evaluada de todos los perfiles que fueron a comparecer en el Senado. Fue sacada de la competencia por incluir a Rosario Piedra, la peor evaluada de la lista. En más información política, el Partido de Acción Nacional ya tiene nuevo dirigente, no hay novedad, se trata de Jorge Romero, quien ganó la elección interna del partido con el 80% de los votos frente al 20% que obtuvo Adriana Dávila. En su primer discurso como virtual presidente electo del PAN, declaró que su prioridad serán las elecciones del 2027 y que ganarán esa contienda a Morena. Mientras tanto, Adriana Dávila reconoció el triunfo de Romero, sin embargo, cuestionó la legitimidad del proceso de la elección panista. Esta dirigencia viene a ganar elecciones y mientras más nos subestimen, más vamos a perfilarnos al triunfo. Se los puedo asegurar. No habrá principal meta para Acción Nacional, no habrá principal que las elecciones federales del 2027. Y las actas que tengo en mi poder y que siguen llegando a nuestro comité de campaña definen un resultado que favorece a mi contrincante. Pero no estoy convencida de la legitimidad del proceso. Desde un inicio no se tuvo certeza. Se violó la legalidad y fue una elección inequitativa. No deseo la división ni la muerte de Acción Nacional, pero la sumisión ante la mentira es cobardía. El silencio ante la injusticia es complicidad. Abdicar a la búsqueda de la verdad hace esclavas a las personas y Acción Nacional nació exigiendo democracia para la justicia en la libertad. En la conferencia mañana también se abordó la elección del nuevo presidente del PAN. Esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero. En su libro dice: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Es el jefe del cártel inmobiliario. Este grupo que llega hoy a la dirigencia del PAN, un grupo conocido por los propios panistas, pues de estos esquemas de mucha corrupción. Así que digan qué renovación tuvo el Partido de Acción Nacional, pues no mucha, ¿verdad? Así respondió Jorge Romero. ¿Está usted comenzando un nuevo gobierno? ¿En verdad es así? Yo llevo meses señalando que el PAN debe ofrecer un diálogo institucional. ¿Tu respuesta es calumniarme? ¿Por qué no hay ninguna imputación contra mí? Le pongo un ejemplo. Ante la tragedia recién ocurrida en Querétaro, nuestro gobernador convocó de inmediato a todo su sistema de seguridad. En Guerrero, ante una tragedia similar, su gobernante decidió ponerse a cantar. Por eso urge un diálogo. El caso de Marilyn Cota en Puebla, una abogada que durante años se hizo pasar por especialista en psiquiatría, ha conmocionado a la sociedad. Sebastián, una de sus víctimas, narró a Milenio cómo ella le recetó altas dosis de medicinas controladas cuando solo tenía 15 años. La historia es de Miguel Ceballos. Ese diagnóstico ella se lo hizo, se lo inventó. Se trata de Sebastián, una de las múltiples víctimas de Marilyn Cota, la mujer que por años se hizo pasar por especialista en neurociencias y neuropsicología, pero que resultó ser un fraude. Sebastián cuenta a Milenio que tenía 15 años cuando la mujer lo diagnosticó con esquizofrenia y le recetó altas dosis de medicamentos controlados a través de recetas con cédulas profesionales presuntamente falsas que, sin embargo, fueron surtidas sin problema por las farmacias. Afirma que estos fármacos no solo lo desestabilizaron más, sino lo hicieron caer en la codependencia. Fue que hubo un punto en el que me recomendó tomar hasta 6 pastillas al día de Neupax para calmar mi sentir. Marilyn Cota también lo puso en contra de su propia madre.
al decirle que era ella quien lo hacía empeorar. A mí me hizo pensar que mi mamá era la mala. Estuve mucho tiempo sin verla porque sí, ella misma fue quien me sugirió alejarme de ella por su forma de ser. Recuerda que como si fueran un grupo de alcohólicos anónimos, Colt juntaba a varios pacientes para que compartieran sus experiencias. Que llegas, te presentabas, contabas tu problema. Es que realmente todo se maneja en plática, o sea, así es como nos mareó a todos. Fue una psicóloga en la Ciudad de México quien, tras atender a una paciente que se trataba con Marilyn Colt, detectó irregularidades en recetas con cédulas profesionales falsas y los escudos de las universidades de Harvard y de Oslo, aunque solo estudió Derecho en la Benemérita Universidad de Puebla. Ella se presenta como la esposa de un psiquiatra, que sí es un psiquiatra en la vida real, y también se presenta como cuñada del secretario de la Defensa Nacional. Esta señora pues no es la persona que dice ser, que las cédulas que estaba usando no eran de ella. Además, la falsa psiquiatra también fue exhibida en redes sociales por publicar fotos alteradas de ella con otros médicos y hasta cantantes como Laura Pausini, que ni siquiera la conocen. E incluso prometía curar la depresión en 7 días. Marilyn Colt, la mujer que engañó a todo Puebla, tiene hasta el próximo jueves para demostrar ante las autoridades sanitarias que sí es lo que presume y que cuenta con los conocimientos necesarios para dar consulta y expedir recetas médicas. Esto luego de que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios colocó sellos de suspensión en su consultorio de la Torre Médica 2 de Hospitales MAC Puebla por no contar con aviso de funcionamiento, licencia sanitaria, título ni cédula profesional. Si el día jueves ella no acredita ser médico ni cuenta con todo lo que requiere para el funcionamiento del consultorio, entonces ya se tomarán sanciones administrativas, multas o hasta arresto de 36 horas. Desde Puebla para Milenio Noticias, Miguel Ceballos. El Partido Republicano en Estados Unidos se llevó prácticamente todo en la elección de la semana pasada. Controlará ambas cámaras del Congreso. Cuando asuma el cargo, Donald Trump tendrá, sí, a su favor el Senado y también la Cámara de Representantes. Según las proyecciones que hoy le presento, los republicanos ya se habían asegurado una mayoría en el Senado de Estados Unidos de al menos 52 de 46. Proyectó así Edison Research, y Decision Desk proyectó que tendrían al menos 218 espacios en la Cámara de Representantes. Así quedarían constituidas, conformadas las cámaras, el Senado 46 los demócratas, 52 republicanos, controlan republicanos, y la Cámara de Representantes los demócratas se quedarían con 217 y los republicanos 218. Sigue muy parejo, pero ahí la mayoría la tendrían los republicanos. Por cierto, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ya comenzó a armar el equipo que lo acompañará durante su segundo mandato. El primer nombramiento fue el de Susie Wiles, quien fue directora de su campaña. Será la secretaria general de la Casa Blanca, el Chief of Staff, la primera mujer en ocupar este puesto. También está Mike Waltz, miembro de la Cámara de Representantes, será el asesor de seguridad nacional de Trump. Se le considera partidario de la línea dura respecto a China. La congresista de Nueva York, Elise Stefanik, fue elegida para ser embajadora ante la ONU. Ella ha sido una importante recaudadora de fondos para el Partido Republicano. Trump seleccionó al ex representante de Nueva York, Lee Zeldin, para ocupar la dirección de la Agencia de Protección Ambiental, y aunque tiene poca experiencia en el tema, votó en contra de certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones del 2020. Otro nombramiento que se dio a conocer por parte de Trump para su próxima administración es el de Tom Homan. Se desempeñó como director interino del Servicio de Control de Migración y Aduanas en el primer periodo de Trump como presidente y será el zar de la frontera. ¿Qué quiere decir esto? Este personaje buscará encabezar las deportaciones, la separación de familias. Es una persona considerada anti-migrantes. Es un trabajo de Rafael López. I got a message to the millions of illegal aliens that Joe Biden's releasing our country in violation of federal law. You better start packing now. Este ex policía de Nueva York y exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos será el zar de la frontera de Donald Trump cuando este último asuma el cargo en enero. Es el hombre clave del virtual presidente para expulsar a millones de migrantes, como prometió en campaña. En 1984, Thomas Homan comenzó a trabajar en el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización. Durante el segundo mandato de Barack Obama, fue director asociado ejecutivo de la División de Deportaciones del ICE en 2013, un cargo clave desde el cual supervisó un incremento en las expulsiones formales.
Entre enero de 2017 y junio de 2018, con el primer gobierno de Trump, fue nombrado director interino del ICE y aplicó una política de cero tolerancia, deportando a más de 700,000 migrantes. En el mismo periodo, impulsó la separación de cerca de 4,000 niños migrantes de sus padres como herramienta de control migratorio. El escándalo fue mayor cuando se reveló que el gobierno no sabía el paradero de muchos de esos menores, ni había un plan de reunificación. Ahora, Homan promete deportar a familias completas para no fragmentarlas. En una entrevista con la cadena ABC, Homan culpó a los migrantes de crear la crisis migratoria. En 2018, anunció su retiro del servicio público, pero siguió defendiendo las políticas de Trump. Homan es uno de los autores del llamado Proyecto 2025, del que Trump se deslindó, pero cuyas líneas de acción, advierten analistas, seguiría su administración a partir del 20 de enero de 2025, cuando asuma la presidencia. Para Milenio Noticias, Rafael López Méndez. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un nuevo plan de ayuda para los afectados por la DANA que hasta el momento ha dejado 214 fallecidos, incluye 110 medidas adicionales y una inversión agregada de 3.765 millones de euros. Apoyará a 400,000 trabajadores, 30,000 empresas y 100,000 hogares. Suman 400 empresas las que han solicitado el expediente de regulación de empleo temporal de fuerza mayor para 9,000 trabajadores y 2.800 personas han pedido ayuda directa por daño a la vivienda y enseres. En el Consejo de Ministros de hoy hemos aprobado un nuevo Real Decreto Ley con 110 medidas adicionales y con una inversión agregada de 3.765 millones de euros para dar respuesta a la emergencia causada por la DANA. Y lo que estamos es en la reconstrucción, en la respuesta inmediata y en el relanzamiento de las zonas afectadas por la DANA. Posteriormente vendrá el debate político sobre qué cosas tenemos que mejorar ante esta emergencia climática. Por cierto, la DANA llegó a Almería, hay carreteras completamente inundadas y ramblas desbordadas. Por ahora no se han reportado daños a personas. La Junta de Andalucía activó el plan especial de emergencias ante el riesgo de inundaciones como fase de preemergencia. Se espera que a partir de mañana comience un nuevo temporal en la península de los Baleares, cuyos efectos durarán al menos hasta el sábado. La Agencia Estatal de Meteorología ha puesto bajo aviso meteorológico por lluvias, tormentas, nieve, viento o mala mar a 8 comunidades: Aragón, Asturias, Baleares, Castilla, León, Cataluña, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana. Ahí latente el riesgo por las inundaciones. El Consejo Presidencial de Transición en Haití destituyó al nuevo primer ministro, Gary Conille, que ejercía el cargo desde mayo, cuando fue nombrado por el mismo organismo para intentar estabilizar un país que continúa envuelto en una ola de violencia. Su reemplazo será el empresario Alex Didier. En tanto, las pandillas armadas han ganado el control de la mayor parte de Puerto Príncipe, la capital, y de regiones cercanas, obligando a cientos de miles de personas a huir de sus hogares. En medio del caos, un avión de la compañía estadounidense Spirit Airlines fue alcanzado por disparos cuando trataba de aterrizar en el aeropuerto de Puerto Príncipe. Uno de los miembros de la tripulación resultó herido. Tras este incidente, la aeronave fue desviada a República Dominicana. Pausa. Volvemos. En información de última hora, la senadora Cintia López Castro está confirmando que sí, se une al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum y publica esta fotografía con la presidenta nacional de Morena. Dice la senadora: después de una profunda reflexión, he decidido sumarme al proyecto que encabeza la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en quien confío y me motiva para trabajar por una sola causa. México. Agradezco a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, su recepción y respaldo. Lista para seguir trabajando por México. Esta fotografía se la tomaron hoy y hace unos días subió otra fotografía, una fotografía con la presidenta de México para hablar de un congreso que ella estaba organizando con congresistas mujeres. Y ella, había dicho que no iba a sumarse a Morena y que iba a seguir trabajando desde la oposición. Todo esto desde que en la sesión del Senado ella se ausentó de la votación. Y ahora se confirma que es parte de Morena. Con esta información nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.